Mayor, ex secretaria del Deporte, querida amiga, y una mujer vinculada, era secretaria del Comité Olímpico Ecuatoriano, y vamos a comenzar a hablar con ella respecto a algunos temas. Será una pregunta por cabeza, por el tiempo. Jefferson Pérez estuvo acá el día lunes, antes de hablar de lo de Richard Carapaz, y hablamos largamente todos con él sobre el tema Richard Carapaz. Y me dijo dos cosas, a mí me dejaron impresionado. Primero me dijo que la gran mayoría de los deportistas que estaban en las Olimpiadas, sobre todo en lo que era atletismo y tal, eran de la Azuay. Y me dijo que era increíble que en Azuay no hubiera una pista atlética, que es una de las cosas que no entiende. Y la segunda, que les hacían problema a los deportistas para hacer sus clubes, que a él no le han permitido hacer su club ni a otros deportistas más. ¿Cómo es? Expliquemos un poquito, Andrea, el particular. ¿Qué sabe usted de lo uno y de lo otro? Bueno, a ver, el tema de la pista, es real la falta de infraestructura deportiva a nivel nacional, sobre todo infraestructura homologada. Digamos que los deportistas se preparan o calientan o entrenan en cierto tipo de pistas, pero al momento de competir hay una pista de mayor jerarquía, de mayor calidad, y esas pistas en el Ecuador hay una, y había la pista en Cuenca también, pero hoy día levantaron todo para poner una pista nueva. La Secretaría del Deporte en su momento apoyó con un valor para la pista. Pan Am Sports también apoyó con otro monto para esa misma pista, pero por una serie de problemas que ha venido teniendo la Federación Provincial de la Azuay, no se ha podido concretar el tema de la pista. Entiendo que hoy ya la federación no tiene esos problemas y me imagino que pronto va a haber la pista en Azuay, porque definitivamente es una provincia que tiene muchos atletas, sobre todo en la marcha, claro, exitosos y que están hoy día en Juegos Olímpicos, y que debería de tener una pista homologada como lo tiene la ciudad de Guayaquil, por ejemplo. Okay. Esa pista viene con las categorías muy parecidas a la de la ciudad de Guayaquil, creo, que esa es la donación que va a hacer Pan Am Sports. Cuesta cierta cantidad de dinero, pero Pan Am Sports va a donar cierta parte de la pista. Eso es lo que se trabajó incluso durante la Secretaría, pero ya le digo, por los problemas legales que atravesaba la Federación Deportiva de la Azuay, pues no se concretó en su momento. Esperemos que ahora que está todo solucionado, pues pueda concretarse. Y el tema de los clubes, ahí yo puedo hablar lo que nos compete a nosotros en nuestro momento. Siempre hubo de parte de la Secretaría esa asesoría a los deportistas para crear sus propios clubes. Fue el caso de Richard Carapaz. Tengo aquí, justamente, ya mismo lo puedo enseñar, el acuerdo donde Richard Carapaz crea su club y el reconocimiento de su directorio. Asimismo, Jonathan Caicedo, que es otro ciclista conocido nuestro. Y la idea, como siempre lo he dicho, es que los deportistas estén involucrados en el desarrollo deportivo. ¿Quién más que ellos? Ellos conocen. Y siempre desde la Secretaría hubo ese apoyo legal, porque para crear un club pues hay que seguir ciertos requisitos legales y todos los requisitos que pide la Secretaría que están en la ley del deporte para crear un club. No sé, Jefferson, cuándo haya él ingresado el pedido del club, sin embargo no tenemos nosotros un pedido ingresado por Jefferson específicamente, pero de otros deportistas sí, y están sus clubes creados. Alberto Quintana, por favor. ¿Cómo le va? Yo creo que el mejor homenaje que se puede hacer a nuestros atletas olímpicos y a todos los deportistas ecuatorianos es precisamente más allá de la controversia, porque yo veo que ya el tema hasta se terminó politizando, ¿no? Declaraciones van, declaraciones vienen, se meten actores que ni siquiera deberían de opinar, ¿no? Pero más allá de eso, ir a lo de fondo, porque conversábamos con Jefferson el lunes, que era 26, y se cumplían 25 años de el logro de la primera medalla olímpica. Y era increíble, ¿no? Hace 25 años hablábamos de lo mismo que está ocurriendo ahora con el caso de Richard, que obtiene su medalla olímpica. Pero nosotros que andamos en el día a día, vemos que precisamente, y lo comentamos aquí de manera permanente, el apoyo a nivel de las ligas barriales, cantonales, es increíble. Antes en Milagro había competencias deportivas de alto nivel, baloncesto, aquí en Guayaquil también, box, había de todo, todas las disciplinas. Pero eso se ha ido desmejorando, decayendo. La pregunta es,
¿Qué hacer? Usted tuvo ya su paso por la Secretaría, por el Ministerio del Deporte, está ahora en el Comité Olímpico Ecuatoriano. ¿Qué hacer para darle un giro de timón de manera positiva para que los deportistas en cada una de las localidades tengan ese apoyo para volver a los interbarriales, para que los intercolegiales agarren la fuerza, para que los Juegos Deportivos Nacionales, que antes eran una cita maravillosa, vuelvan a tener pues ese gran empuje? Bueno, Andrea. primero todavía no estoy en el Comité Olímpico porque tengo que ser reconocida por el Comité Ejecutivo, pero hay un tema que para mí es clave en esto. Llegó el momento en que se politizó el deporte. No se veían los organismos deportivos como una institución para desarrollarlo, sino como una catapulta política para las personas que lo dirigían. No todos, pero sí muchos. Y parte de ahí el tema del deporte de la masificación, que son las ligas barriales, las ligas parroquiales. Sí, cantonales. Las cantonales pertenecen, a pesar de que es un tema el deporte de masificación, pertenecen y son parte del cuerpo colegiado del deporte formativo, de las federaciones provinciales. ¿Ya? Son parte de las federaciones provinciales. Entonces, cuando usamos todos estos organismos deportivos para mañana ser alcaldes de su cantón o para no vas a trabajar en el deporte para el beneficio del deporte, sino para tener cierta palestra pública y que eso te lleve a otros menesteres. Ese sería el principal problema. Eso. Ese es uno. Otro es el no trabajar en conjunto. Porque tenemos que pensar que, si bien no tanto en la masificación y en la recreación, que es las partes de las ligas barriales, parroquiales, pero sí cuando ya hablamos de ligas cantonales, en lo formativo, de lo formativo yo paso al alto rendimiento. Entonces, este trabajo en conjunto que cuesta mucho, que logramos en algún momento tener un avance, pero cuesta mucho después de tanto tiempo de ser estos organismos egocentristas y pensar solo en lo que cada dirigente, no todos, por favor, porque no voy a meter en el mismo saco a todos los dirigentes. No hay por qué generalizar. No hay por qué generalizar, pero pasa que después de tener solo yo, y sin pensar en que yo tengo que trabajar por el deporte para que mis deportistas hoy, que son deportistas del deporte formativo, del nivel formativo, lleguen en algún momento al alto rendimiento. Cuando eso suceda y el trabajo sea en equipo y haya la posibilidad de que no solamente estemos tratando de estar en la palestra pública, sino de desarrollar el deporte, entonces en ese momento creo que las cosas van a cambiar. Y siempre los recursos. Los recursos son limitados. El Ministerio del Deporte en su momento tenía 150, un poco más de 150 millones de dólares. Hoy nosotros cerramos el presupuesto con 70 millones de dólares, pero en el 2013 tenía 155, 53, si no me equivoco. Entonces estamos hablando de que los recursos se han ido mermando para el deporte cuando debería de ser al revés. No digo que no se pueda seguir trabajando. No digo que en su momento no hubo el uso adecuado de esos recursos, pero también tiene mucho que ver el tema de los recursos en el progreso deportivo del país. Perfecto. Andrea, además de los recursos también es un tema de actitud y es lo que hemos perdido, creo yo. Cuando Eduardo se refería a las competencias, yo quiero aterrizar en los colegios. En los colegios hace mucho tiempo que no se practica el deporte con la intensidad y con la actitud que debería proponerse. Antes eran los campeonatos de natación, los campeonatos de básquet intercolegios. Intercolegiales, claro. Intercolegiales que íbamos. A ver, ahí la plata no es del Estado. Ahí simplemente son decisiones gubernamentales para darle pie a este tipo de cosas. ¿Por qué no se ha trabajado en eso? Apartémonos de eso y veamos los orígenes. Porque es un tema político. Porque sigue siendo un tema político. ¿En qué tiene que ver la política? Porque comencemos porque es un tema del Ministerio de Educación. ¿Ok? Fomentar el deporte. Los colegios privados lo siguen teniendo, pero los colegios públicos ya no tienen deporte en su pensum.
¿cómo se llama esto? Sí, en su malla. En su malla curricular. En su malla curricular. Ya no tienen deporte. Entonces, parte del trabajo que hay que hacer es integrar al deporte otra vez en la malla curricular. No es sencillo porque son muchos años ya, son más de 10 años que el deporte salió de la malla curricular. O sea, Entonces, no solo cívica, no solo moral y ética, no solo lugar natal, también el deporte. Nosotros hicimos un convenio con el Ministerio de Educación en su momento y obviamente ellos no tenían recursos para el deporte. Los profesores que son los profesores de educación física, que no es lo mismo hacer educación física que un deporte específico, ya eran profesores de otra cosa, habían usado esa partida presupuestaria para contratar profesor de matemáticas, entonces quedó relegado el tema deportivo. ¿Cómo nosotros involucramos al Ministerio de Educación haciendo un convenio entre Secretaría del Deporte y el Ministerio de Educación, donde la Secretaría del Deporte asumía el proyecto como un proyecto social de la Secretaría y salió lo que eran las actividades extraescolares? Porque tenemos que tener claro que en el deporte hay varias facetas y el deporte escolar y el deporte universitario son parte también del tema. Entonces es necesario empezar a trabajar desde algo. Eso nos permitió a nosotros el convenio con el Ministerio de Educación, regresar en su momento a 200 escuelas a nivel nacional el deporte a través de las actividades extraescolares. Yo recuerdo, yo era seleccionado de básquet del colegio, del Cristóbal Colón, e íbamos a jugar los intercolegiales con colegios públicos, siempre a la Abel Jiménez, al colegio del Paladín, con todos jugábamos, nos ganaban y jugábamos, íbamos al mismo colegio del colegio. Y boxeo. El puñete que iba después. Claro, después, o sea, y los intercolegiales de fútbol, ping-pong, o sea, había natación, era increíble, ¿no? Javier Segarra, siga por favor y cierra Jaime Velázquez. Gracias, Eduardo, y buenos días, Andrea. Le pregunté a Jefferson el día de ayer de los centros de alto rendimiento. Definitivamente son bonitos edificios, pero cero contenido para el centro de alto rendimiento como debe funcionar. ¿Es así esto o no? No escuché, perdón. Algo de los centros de alto rendimiento, pero... Le pregunté de los centros de alto rendimiento que hay en el Ecuador, y Jefferson Pérez nos dijo que son bonitos edificios, pero que no tienen nada de centro de alto rendimiento. Primero que hay 5, con una inversión de más de 200 millones de dólares. Centros de alto rendimiento, tanto que se le tuvo que cambiar el nombre, porque después se llamaron, cuando nosotros llegamos ya se llamaban Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento. Porque lo que me imagino que Jefferson se refiere es que no son escenarios homologados. Insistimos, el tema de lo de la pista, que él habla de la pista en Azuay, hay varias pistas para entrenamiento, pero no hay pistas para altas competencias, que es donde el deportista por lo menos debería de tener la oportunidad de tenerlas para su preparación. Entonces los centros de alto rendimiento también tienen ese problema, porque muchos de los escenarios que existen o de la infraestructura deportiva que existe no es infraestructura deportiva homologada, a pesar de la gran inversión que se hizo ahí, y hoy día, es una realidad, están no en las condiciones adecuadas. En los centros de alto rendimiento, la empresa pública para los centros de alto rendimiento entró en liquidación y ya han pasado, o en su momento iban a pasar, no sé qué ha pasado ahora último con los centros de alto rendimiento y la empresa pública, pero iban a pasar cada centro a que sea administrado por la Secretaría del Deporte. Antes no era administrado por la Secretaría del Deporte, como le digo, era parte de la empresa pública, CARP, así se llamaba. Y como le decía, hay 5 centros de alto rendimiento. Cuando técnicamente hablando... ¿Esos centros de alto rendimiento han servido para formación de los atletas, de los deportistas, o no? A ver, yo no puedo decir que no han servido para nada. Eso no han servido para lo que fueron creados. Pero en vista de que en la administración los teníamos, debíamos de utilizarlos. Y por lo general los juegos nacionales, que en su momento se hacían 4 juegos nacionales, luego pasamos a hacer 2 juegos nacionales por un tema de prioridad, si bien de recursos, pero también un análisis técnico. Los juegos nacionales se utilizaban en los centros de alto rendimiento, había
cooperación con las federaciones ecuatorianas para que los deportistas vayan a hacer entrenamientos, campos de entrenamientos a los centros de alto rendimiento, pero lo que quiero decir es 5 centros de alto rendimiento cuando tal vez, para ser competitivos y técnicamente hablando, lo que deberían de haber son 2 centros de alto rendimiento, uno en la altura y uno al nivel del mar, un poco por el tema de la parte técnica, de que si tienen que entrenar arriba, después bajar a nivel del mar, los glóbulos rojos y toda esa parte técnica de la que hablan los conocidos al respecto. Pero 5 centros de alto rendimiento con la cantidad de inversión que se hizo para que definitivamente sean subutilizados, tal vez no era lo correcto de hacer. De hecho, lo dijo Jefferson Pérez, en otros países con mayor población hay 3 centros, y en el Ecuador con menos población hay 5 centros. Nadie termina de entender por qué. Correcto. Eduardo. Bienvenida, la verdad es que es bonito conversar con alguien que conoce de deporte y qué es lo que pasa en el deporte. Una de las cosas que nos decía Jefferson y solamente lo que decía Richard Carapaz en sus declaraciones a nivel mundial, es que nunca tuvieron apoyo. Y se ven, por ejemplo, casos como el de las chicas estas del tiro olímpico. Los que disparan, no sé, sí, al aire. Okay. Decían que no tenían ni siquiera las herramientas. ¿Y eso a quién le corresponde? Porque uno como ciudadano ecuatoriano dice, oiga, ¿por qué es injusto? Entonces le echamos la culpa al subsecretario de Deportes, otro le decimos al Comité Olímpico, y finalmente terminamos diciendo, bueno, ¿por qué no cambiar todo esto? ¿Cómo cambiarlo? Es más, decía Jefferson, lo que decía hace un momento Javier, se habla de 5 centros cuando debería ser uno solo, o dos, porque en Estados Unidos hay 3. Hay uno en la sierra y uno en la costa. O sea, hay 3 en Estados Unidos, hay 3, un país 10 veces o 100 veces más grande que Ecuador. O sea, ¿qué hace para hacer el cambio? Porque realmente no puede ser lo que está sucediendo en el deporte ecuatoriano. A ver, un poco... Es verdad lo de las pistolas. A ver, tengo que hablar un poco de la estructura del deporte también. ¿Quién se encarga de qué? ¿Quién hace qué cosa? Lo correcto de hacer es una planificación. A ver, yo lo escuchaba también ayer a Jefferson decir... No es solo la cosecha, es lo que siembras, desde dónde nace el deporte. Por eso la masificación, por eso la recreación, por eso el deporte escolar, por eso el deporte universitario, por eso el deporte formativo a través de las ligas cantonales, con las federaciones. Perdón que te interrumpa un ratito, Andrea. Está bien eso, pero eso es para buscar los talentos, digamos. O sea, tienes que tener unos 4 o 5 personas o 10 que son los cazatalentos. Este es el hombre que aquí a 25 tiene años. Los dones. Claro, tiene el talento, lo coges y lo llevas para entrenar. Eso me refiero. No, porque si el deporte tiene más méritos que solamente tener talentos en el alto rendimiento. Si nosotros vinculamos a un niño desde pequeño al deporte, tiene otra formación, tiene una formación disciplinada, tiene una formación diferente. Que ese niño vaya a llegar al alto rendimiento o no, ya es un tema en la parte formativa, donde yo me dedico en la formación a decidir si lo mío es seguir el camino deportivo como una profesión o que haya sido un hobby que a mí me formó de cierta manera, disciplinadamente, y por eso involucra tanto el deporte a la sociedad. Definitivamente en algún momento tiene que haber ese ojo que dice, ok, este es el que va al alto rendimiento, este es el que sirve para después representar al país, siempre y cuando el deportista sí lo quiera hacer, ¿no? Hay muchos niños que en el camino deciden, no, eso no es lo que yo quiero, lo tomé como un hobby y eso es todo, pero creo que sirve mucho para la sociedad. De ahí saber a quién le corresponde qué cosa, en el área formativa, a las federaciones provinciales. Pero ese vínculo entre federaciones provinciales y federaciones ecuatorianas, o sea, cuando yo paso del deporte formativo al deporte de alto rendimiento, que tiene que haber un puente que se debería llamar el alto rendimiento, que tiene también un costo, la parte económica, que es lo difícil de conseguir, es el que no existe. Ese puente no existe. Entonces es más difícil todavía llevar del deporte formativo al alto rendimiento a esos deportistas talentosos. Porque sí, si bien en los Juegos Nacionales, donde es que se lucen los deportistas de las federaciones provinciales, las federaciones ecuatorianas están viendo cuál es el deportista que yo me lo tengo que llevar. Eso se hizo desde un poco conociendo cuál debe de ser la dinámica. Eso lo hicimos desde ahora. El trabajo técnico lo entregan las ecuatorianas a las federaciones provinciales para decir, así se debe de manejar
el tiro olímpico, así se debe de manejar el tiro olímpico en unos Juegos Nacionales. Ese es el criterio técnico, porque ese niño que hoy representa en Juegos Nacionales en atletismo, porque creo que no hay tiro olímpico en Juegos Nacionales, ese niño que hoy nos representa en atletismo tiene que saber cuáles son las reglas del juego para representarlo a nivel internacional. Entonces, ese trabajo en conjunto no había. De ahí la Secretaría del Deporte es la que tiene que dar económicamente los recursos para las pistolas, para los implementos. Y esa planificación también tiene que haber con las federaciones ecuatorianas y con el Comité Olímpico. Entonces, finalmente sí tiene responsabilidad el Ministerio del Deporte o no. O de la Subsecretaría del Deporte en cuanto a recursos, me refiero. Sí, con una planificación adecuada, ¿no? La planificación es, en octubre del 2020 nos sentamos a ver cuál es la planificación para el año 2021. Y dependiendo de esa planificación y de los recursos y de la priorización de los recursos, se entregan los recursos a las federaciones ecuatorianas para que hagan todo lo que tengan que hacer. En el caso puntual de las chicas de los Juegos Panamericanos, ellas de los Juegos Olímpicos de Marina y de Diana, ellas tienen las armas con las que participaron en Juegos Panamericanos. Se planificó comprar las armas para los Juegos Olímpicos, pero por el tema de la pandemia hubieron varias restricciones para entrada de armas al país. Esas armas no las venden aquí en el país. Entonces, por el tema de pandemia hubieron varias restricciones para el tema de entrada de armas al país y hasta donde entiendo no se las pudo comprar. Andrea, muchas gracias. Se nos fue el tiempo. Debimos Encantada. haber tenido más. Pues seguiremos hablando. Habló el día sábado en el programa de Tadeo Tinoco. Salió en los diarios al día siguiente. Fue noticia en las redes en la tarde. Hablando fue justamente un día después de todo lo que comentó Richard Carapaz. Habrá mucho que conversar, sobre todo en el deporte, ¿no? Sí. Y peor cuando se quiere politizar el deporte, que es un tema que no debe ser. No, y tenemos que seguir profundizando en esta temática, porque es necesario, lo que hemos dicho aquí, ¿no? El hecho de volver a esa etapa, pues, en la cual desde los establecimientos educativos, desde las ligas barriales, desde las ligas cantonales se impulsaba mucho las diversas disciplinas deportivas. Son las 10:01, se nos fue el tiempo. Gracias, Andrea. No, gracias a ustedes. Encantada, y cuando quieran seguimos hablando de esto tan bonito que es el deporte. Sí, un abrazo.